Buenos días, alumnos. El día de hoy le damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy, el tema de la clase es los hebreos. Para hablar de los hebreos, vamos a ubicarnos donde se ubicó esta cultura. La cultura hebrea se desarrolló en todas las tierras de Palestina. Pero los hebreos habitaron en la tierra prometida, la cual le llamaron Canaán, que era la tierra prometida. Ahora, vamos a ver la ubicación de la cultura hebrea. Por el norte tenemos Fenicia y Siria. Por el sur, el desierto de Sinaí. Por el este, el desierto de Arabia. Y por el oeste, como sabemos, siempre en el oeste está el mar Mediterráneo. Ahora vamos a conocer los periodos de esta cultura. Los periodos se dividió de la siguiente evolución histórica. La primera fue periodo de los patriarcas. Patriarcas viene de padre. Los patriarcas nacen o se origina, es donde esta cultura, donde se va originando. ¿Gracias a quién? Abraham, Jacob y Moisés. Es el origen de esta cultura. Luego viene los periodos de los jueces. Los jueces eran como presidentes, pero el Dios de Israel era el que dirigía y gobernaba el país. Pero ellos no tenían presidentes, sino eran jueces. Los jueces tenemos Gedeón, Sansón y entre otros. Luego viene el periodo de los reyes, cuando le piden a Samuel un rey. Y el primer rey de Israel fue Saúl. Entonces se llama periodo de los reyes cuando ya los reyes gobiernan la cultura hebrea. Tenemos a Saúl, el primer rey de Israel, y luego viene el rey David. Luego vienen los periodos de los profetas. Como sabemos, los profetas son enviados de Dios para que se intercomunicaba con Dios y daba a través de él un mensaje. Los profetas tenemos Elías, Jeremías, Isaías y entre otros. Ahora vamos a trabajar algunos de los ejercicios. Primero, menciona los dos reinos en que se dividió Israel. Israel se dividió en dos partes. Uno era los reinos del norte y los reinos del sur. Los reinos del norte comprendían todo el reino de Israel, que era desde Samaria y Galilea. Luego viene el reino de Judá, que estaba Judá y pertenecía a todo el gobierno del sur. ¿Por qué pasó eso? El reino se dividió en dos debido a los hijos del rey David. 2. Rey que vence a gigante Goliat fue David. 3. Principal aporte de los hebreos. Los hebreos a nosotros nos han dejado una profunda caracterización sobre la religión, sobre carácter religioso, todo lo que vendría a ser los 10 mandamientos, el Pentateuco, todo lo relacionado a la religión y al Dios monoteísta, que es un solo Dios. En aquellos tiempos la cultura hebrea solo adoraba a un Dios, mientras los demás países vecinos adoraban a diferentes dioses. 4. ¿Con quiénes limitaban los hebreos por el norte? Por el norte, dice, ¿con quiénes limitaban los hebreos por el norte? Por el norte es Fenicia y Siria. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas que nos dicen. Escribe el principal aporte de los siguientes jueces y reyes hebreos. Tenemos Gedeón. ¿Quién fue Gedeón? Gedeón fue un juez. Su nombre significa destructor. Era un guerrero poderoso y fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Luego viene Sansón. ¿Quién fue Sansón? Es el que su nombre significa Elohim, significa
el que sirve. También fue un héroe de la cultura de los hebreos. Sansón, ¿se acuerdan? Sansón y Dalila, ¿verdad? Fue el único que mató a muchos filisteos, tan solamente con su fuerza. Luego tenemos a Samuel. ¿Quién fue Samuel? El profeta Samuel fue líder militar, juez de Israel y también fue el último juez, porque con él se acaba toda la época de los jueces. Luego viene David. ¿Quién fue David? David fue el segundo rey de Israel. David, ¿verdad? David fue un sucesor de Saúl y logró unificar el territorio. Luego viene Salomón. ¿Quién fue Salomón? Fue el tercer y el último que gobernó el reino. Gobernó aproximadamente 4 décadas. Fue el tercero y último monarca del reino de Israel. Ahora vamos con la tercera pregunta que nos dice, completa el siguiente crucigrama. Tenemos horizontal y vertical. Bien, nos dice es uno de los hijos de Abraham. Recordamos, Abraham tenía 2 hijos, que era Ismael y Isaac, pero acá solamente encaja Isaac. 2, tenemos desierto con el que limitan los hebreos por el este. ¿Cuál es? Arabia. Arabia. Tercero es, anuncia la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. La 3 es Jeremías, ¿verdad? Vamos con la 4. Su nombre significa salvado de las aguas. Fue Moisés. ¿Cómo se le conoce a los 10 mandamientos? La 5 es decálogo. Se le conoce, decálogo viene de 10. La 7, periodo gobernado por los ancianos de la tribu. Se le llamaba los patriarcas. Pero acá en la 7 ha fallado un cuadrado. Entonces vas a pintar de negro el 7 a su costado y vas a escribir patriarcas. Luego tenemos la 6. Pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Tenemos 12 tribus, pero la que encaja en la 6 tenemos a Isaacar. Es Isaacar. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto todo acerca de la cultura hebrea. Hemos visto los jueces, hemos visto que ellos aportaron la cultura hebrea en cuanto a la religión, al Dios, el decálogo, los 10 mandamientos. Muy bien, chicos, el día de hoy entonces hemos hablado de la cultura hebrea. Tienen diferentes pasajes, diferentes aportes que nos dieron a la cultura y hasta el día de hoy sigue vigente. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.